La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Ucayali en Cepagua, Radio La Convención en Quillabamba, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Moro, Radio Ancash, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radioactiva, Huanta, Radio Continental, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y todas las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter de Radio Santa Rosa. Hoy día es 16 de agosto del año 2021 y damos la bienvenida a Rosa María Palacios, que ya nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo, ya transmitiendo desde Lima para todos ustedes. Y como siempre, hoy es lunes, hay que empezar con nuestros auspiciadores. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrás explorar sus opciones con el tour vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo, junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacional.pucp.edu.pe. Ahora vamos con las obras sociales en Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Tenemos también a Ángeles de la Salud, si me permiten un instante, Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos, servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografías, coloscopías, endoscopías, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y finalmente vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad.
El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, estos son todos nuestros auspiciadores esta mañana de invierno que empezamos, pero que tiene muchísima información, por supuesto. Vamos a estar más adelante con la politóloga Paula Tábara para analizar varios de los hechos importantes este fin de semana. El presidente de la República ha hablado poco, pero ha tenido reuniones importantes. Se ha reunido con los presidentes, gobernadores, en realidad ahora de los gobiernos regionales, y también con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y el Consejo de la Prensa Peruana. Varias mujeres hemos notado en estas fotografías de estos encuentros que más allá de las formas protocolares que se observan, pues parece ser que en Palacio de Gobierno no invitan mujeres a ninguno de estos eventos. Es impresionante. Claro, ustedes dirán, no hay presidentas regionales actualmente, no hay gobernadoras, pero podrían, ¿no es cierto?, incluir a algunas personas que no sean hombres en la foto de vez en cuando, sobre todo para un gobierno al que se le acusa, en el caso de algunos de sus miembros más connotados, de ser abiertamente misógino, como es el caso del presidente del Consejo de Ministros, o como es el caso del señor Vladimir Cerrón en varias de sus expresiones en el pasado, aunque ahora ya se cuida mucho. También este fin de semana se ha caracterizado por declaraciones, entrevistas, de todos menos del presidente. El señor Béjar, el señor Castillo, el señor Cerrón, se pasean por los medios de comunicación, les va bien, hay que decirlo, no los enfrentan demasiado, y con esa tranquilidad logran el objetivo de que finalmente no se le hagan las preguntas al presidente de la República, que es el que tendría que contestar varias cosas. A pesar de esto, y a pesar de la negativa de todos estos personajes a reconocer que la percepción de la opinión pública no es muy halagüeña para el señor Castillo, bueno, pues las encuestas se han divulgado ayer, una primera encuesta de Ipsos. La encuesta de Ipsos, en el caso de la popularidad del presidente, es una muy mala noticia. Es una mala noticia sobre todo si se compara con los inicios de otros presidentes en este siglo. La encuesta tiene un cuadro interesante que compara el inicio del régimen de Pedro Castillo con el inicio del régimen de Alejandro Toledo, de Alan García, incluso de Humala y de Vizcarra y PPK. Nadie ha estado peor que Pedro Castillo, con 38% de aprobación a nivel nacional, pero revisemos un poquito más estas encuestas porque son bastante interesantes. ¿Qué más nos dice esta encuesta? En la que los voceros del gobierno no creen, como siempre. 38% del país aprueba, 45% desaprueba, 17% no precisa. Pero hay más. Es importante notar que hay una diferencia enorme entre Lima y el resto del país. En el resto del país, la aprobación del presidente sí supera la desaprobación. Es decir, en el resto del país lo aprueba el 46%, que es casi lo que Sagasti tenía al empezar. Luego de un golpe de Estado, Sagasti tenía 44%, bueno, tiene 46% en el interior del país. Pero en Lima tiene 24%. La aprobación del presidente de la ciudad más grande del Perú, que tiene 10 millones de habitantes, es 24%. Y su desaprobación es 66% en Lima. En el resto del país, 34%. La única zona donde aprueba con 58%, o sea, tiene más del 50% del país del electorado, de los votantes mayores de 18 años con aprobación, es el sur, donde tiene, ahí sí, 58%.
pero en el norte, 38. En el norte no le va bien. En el centro, 44. Siendo Perú Libre un partido del centro del Perú. En el sur, 58, ahí le va bien, y en el oriente, 41. Le va mucho mejor en el área rural, por supuesto, que en el área urbana. En el área urbana, con el peso que tiene Lima en esta encuesta, pues simplemente desaparece. Y luego le preguntan a la gente cosas como, esto es la encuesta de Ipsos, ayer publicada en El Comercio. Diría que aprueba o desaprueba la gestión del primer ministro Guido Bellido. La aprueba 21%, 59%, la desaprueba 20%, no responde. Lo desaprueba el 59%. ¿Qué más tenemos en esta encuesta para seguir acá? ¿Tenemos algo más? Sí, claro que tenemos más. Relación entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, ¿no? El presidente de la República, el presidente del partido. Por lo que he observado, ¿le parece que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le hace más caso a Pedro Castillo o a Vladimir Cerrón? A Vladimir Cerrón, 57%, a Pedro Castillo, 26%. O sea, es el primer ministro de Cerrón, no el primer ministro del presidente. 57% de esta encuesta considera que el señor Bellido le hace caso a Cerrón, que su jefe es Cerrón, no el presidente de la República. Solo el 26% cree que le hace más caso al presidente de la República. Y luego preguntan sobre Vladimir Cerrón lo siguiente. ¿Cuál considera que es la relación entre el secretario general del Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el presidente de la República? La primera premisa es: Vladimir Cerrón es quien toma las decisiones más importantes. Castillo hace lo que Cerrón le dice, 40%. O sea, el presidente del Perú es un títere. La segunda es bien grave también. Vladimir Cerrón y Pedro Castillo decían todo el conjunto, comparten el poder, 21%. Esas dos, que son abiertamente inconstitucionales, ya suman 61%, que es bastante más de lo que sacó Castillo en su votación para la segunda vuelta. Vladimir Cerrón solo aconseja, pero es Pedro Castillo quien decide, 20%. Vladimir Cerrón no tiene ninguna injerencia de influencia en Castillo, 10%, no precisa 9%. Es decir, solo el 30% de los encuestados creen que Pedro Castillo está actuando conforme a la Constitución. Es bien alto, en serio, de verdad, es bien alto. O sea, esto se parece mucho al binomio Vladimiro Montesinos Alberto Fujimori. O sea, 61% creen o que Cerrón es el que manda, punto, y el otro obedece, o que comparten el poder, que son siameses. 61%, las dos opciones prohibidas por la Constitución del Perú. Y puede calificar esto como una usurpación de funciones. ¿Qué más tenemos en esta encuesta? Si ya no dijimos todo, creo que ya dijimos todo. Lamentablemente, no son buenas nuevas para el señor presidente de la República. Para nada. Porque se le ve como un hombre débil, como un hombre que no puede contestar ni siquiera preguntas en una entrevista, que manda a estos personajes a hablar por él, y que estos personajes terminan teniendo más poder que él, empezando un ciclo de gobierno con muy mala aproximación al público. Creo que han tratado de enmendar algunas cosas. Por ejemplo, esta reunión con los propietarios de medios de comunicación, lo que trata de indicar es que van a respetar la libertad de prensa. Pero ¿cómo vas a respetar la libertad de prensa si enrejas todos los eventos que son eventos públicos, impidiendo que la prensa entre? ¿Cómo vas a respetar la libertad de prensa cada vez que te hacen una pregunta y tú mencionas a tal o cual periodista de manera peyorativa para que el que esté presente se vea forzado tal vez a hacer alguna defensa y no enfrentas el tema de fondo? El tema de fondo es que el señor Pedro Castillo no responde directamente él, casi nada. Y el tema de fondo, también hay que decirlo, son las incontables contradicciones en las que cae el señor Cerrón y el señor Bellido. Y anoche hemos vuelto a ser testigo de esto.
Mónica Delta tuvo al señor Bellido, qué suerte, ojalá lo tuviéramos nosotros en este programa, y la tesis de Bellido es que él jamás escribió la frase sobre Edith Lagos en la que le rinde todo su homenaje. Dice que fue un troll. Lo que no recuerda el señor Bellido es que en esta campaña, no el 2017, cuando se escribió esa frase, en esta campaña fue interpelado, digamos, por la periodista cusqueña que le pregunta, oiga, usted escribió esta frase, ella buscó y la encontró. Y el señor Bellido nunca había dicho que no era su frase, ¿no? Los miles de comentarios que entraron, no los recordaba, nunca dijo eso, no. Le dijo, oye, ellos son peruanos, ¿no? ¿Son peruanos o no son peruanos? Y le dijo, el país estaba hecho un desastre. O sea, nunca le dijo, oye, yo no he escrito eso. Nunca. Lo cual prueba que el señor Bellido miente. Miente. O sea, que en esta campaña no se acordaba que un troll había puesto algo tan grave, ahora resulta que es un troll, que alguien le maneja manipuladamente su cuenta y le escribe cosas sin que él sepa, y que todo es mentira. Pero si en esa entrevista defendió sus posiciones, señalando que en esa época el país era un desastre, que son peruanos, que también son peruanos, repite, ¿también son peruanos o no son peruanos?, le decía la entrevistadora. Y ahora nunca dijo, no, yo jamás he dicho eso, me lo inventaron, yo ya le escribía todo a Facebook, a Twitter, que eso no es mi cuenta, que por favor la borren, que no usan mi nombre. En ningún momento dijo eso. Y me hubiera gustado que lo precisaran más, ¿no? Porque la verdad es que no pueden zafarse tan rápido de las cosas, ¿no? Y se zafan rápidamente, lamentablemente. Cerrón en el tema de la constituyente. Miren, lo voy a explicar por enésima vez, porque yo creo que es bien fácil de entender. El artículo 206 de la Constitución empieza con una palabra. Esa palabra es toda. Toda reforma. Así empieza. Toda. Toda no quiere decir alguna. Unas y por excepción otras. No. Toda reforma. Toda. Se rige por lo señalado en ese artículo, en el 206. No hay otras formas de reforma de la Constitución. Toda reforma pasa por el 206. ¿No te gusta el 206? Cámbialo. No tienes los votos en el Congreso, ¡qué piña! Pero recoger firmas para un referéndum, para modificar la Constitución o para convocar una asamblea constituyente no es constitucional. Pueden recoger todas las firmas que quieran. Se les exige 10% del padrón, que es 2,5 millones de firmas. Bien difícil, ¿no? Pero no hay forma de que eso logre que se convoque una asamblea constituyente por referéndum. Porque estarías violando la Constitución. Y el artículo 32, que habla del referéndum, de la modificación total o parcial, por supuesto, se refiere al referéndum establecido en el artículo 206, cuando la reforma constitucional se aprueba con 66 votos. Y vas a referéndum. Por supuesto. También puede modificarse con 87 votos en 2 legislaturas y ya no tienes que ir a referéndum. Pero no hay una tercera vía. Luciano López es el único abogado que sustenta eso, y la tesis inicial de él es que la palabra toda está de más. Ah, bueno, si la palabra toda está de más, yo también interpreto, ¿no? No es una interpretación válida para el Tribunal Constitucional. La palabra toda no está de más, dice toda reforma. Esta Constitución se reforma de esta manera. No les gusta, cambien la Constitución. ¿Tienen los votos? No los tienen, qué piña. Pero sigue insistiendo en esto y lamentablemente no entiende que lo único que genera es que un grupo de personas que tienen que tomar decisiones de inversión en el Perú simplemente se retiren, porque no les creen nada. No tienen la confianza mínima necesaria para hacer una inversión en el Perú en este momento. La economía peruana se ha recuperado en junio de manera espectacular, claro, porque se compara con junio del año pasado. Pero sin inversión no hay posibilidad de crecimiento ni de desarrollo, ninguna de las dos.
Y lo que está el señor Cerrón con cada intervención que hace es matando la inversión. Y sin inversión privada no hay forma de que el Perú crezca. No hay forma. No hay forma. Y él lo sabe. Pero sale también a decir que quiere controlar precios. Ay, Dios mío. Bueno, y ayer también salió a decir que quiere proteger a la industria nacional, como si estuviéramos en el Velascato. Esas protecciones mercantilistas a la industria nacional, lo único que generan es que no haya buena calidad y buenos precios para el consumidor. Hay que comprarle al monopolio nacional, al mercado creado para favorecer a un nacional, porque es peruano, y el consumidor no es peruano. Para usar una frase de Bellido, no somos peruanos. El consumidor que se reviente tiene que comprar caro y malo porque, bueno, pues hay que proteger a la industria nacional. Esa receta ya la tuvimos, pero y el sabor fue bien amargo. Todo el Velascato y Alan García primero, más Horario Bermúdez. El Perú pagó carísimo cerrar su mercado, porque demolió su industria. Y la única industria que sobrevivió en los 90s fue la industria que pudo ser competitiva en el mercado internacional, compitiendo contra el mundo. Y así obtuvimos mejores precios y obtuvimos mejor calidad de productos. No se obtiene ni mejor precio ni mejor calidad sin competencia. Lo que propone el señor al proteger un mercado es anular la competencia. Detestan competir, pues. Una vez que ganan ya no quieren volver a competir nunca más. Por eso se quedan para siempre. Detestan la competencia. Y hablando de competencias, anoche también un muy buen reportaje en Punto Final. Abel es maestro, imagino que estará avergonzado por lo que vio. Bueno, la bancada de Perú Libre tiene 13 maestros y uno podría decir, sí, estupendo, por fin, una sección importante, el magisterio representada en el Congreso Nacional. El problema es que de los 13 maestros, 4 nunca dieron los exámenes para ascenso. Exámenes que, obviamente, el señor Pedro Castillo repudia. Y ya entendemos por qué. Los otros 9 se los jalaron a todos. Hay uno jalado 7 veces. Una congresista mujer jalada 7 veces. Y le preguntan, ¿no? Y hace una comparación. Cuando a usted le sale mal una entrevista, pues no lo botan de su trabajo. Perdón, nadie está diciendo que lo voten de su trabajo, pero si usted jala el examen de ascenso 7 veces, quiere decir que ha llegado al máximo nivel de su incompetencia. La mayoría de estos profesores no quieren la carrera magisterial porque han salido jalados en su examen. Entonces, ¿qué deciden hacer con su vida? Hacer política. ¿Y a dónde van? Al Congreso de la República. Y quieren presidir la Comisión de Educación y han sido jaladas en el examen. ¿No podrían llamar a algunos que se han aprobado el examen? Que son miles en el Perú de profesores, han estudiado, se han amanecido, se han quemado las pestañas, han metido su tiempo, su educación, su esfuerzo, han dado sus exámenes, han aprobado, han ascendido y ganan más. Los detestan, pues. No, pues, no, así no puede ser. Así no puede ser. Todos tenemos que ascender. Y, oye, y el niño que está en la clase, ¿qué es lo que recibe? ¿Qué importa? No. Los derechos ante todo. ¿Qué derechos? ¿Y un niño no tiene derechos? Así estamos. Muy buen reportaje de Latina. Creo que nadie se había dado el trabajo de hacer ese cotejo y ha sido impresionante. Porque uno podía decir, bueno, tienen un profesor jalado, qué vergüenza. No, no, no. Todos. 4 se negaron a dar los exámenes, nunca han participado, conocedores de sus limitaciones, supongo, y todos los demás jalados, varias veces, ¿no? Una vez, varias veces. No es que, bueno, la primera me jalaron y después ya pasé, logré mi ascenso, ¿sí? Aprendí más. O sea, la evaluación es una forma de aprendizaje también, ¿no? O sea, me evalúan, fallo, aprendo de mis errores y salgo adelante. 7 veces, no deberías estar en el magisterio, pues. Yo al revés, creo que deberían haber pruebas descalificantes, es decir, no solo de calificación, sino de descalificación. Estamos hablando de los niños y adolescentes del Perú. Y además ahora, imagínense ustedes, con la crisis en la que está la educación, habiendo perdido casi 2 años de colegio,
no casi, porque no creo que todavía regrese. Una tragedia, la verdad. Impresionante. Así que el fin de semana ha estado cargado de noticias, Abel. Son 8:27, no sé si hay alguna pregunta del público. No, bueno, avergonzado también por ese reportaje, de verdad que es una vergüenza que se premie ahora como congresistas a estos señores que nunca aprobaron nada. Es una vergüenza. Claro, es una vergüenza. O Ujú. sea, yo digo, mira, mi carrera es el magisterio, vocación, perfecto, me meto, estudio, ya. Quiero ascender, porque es lógico, y tengo una línea de carrera definida por la ley. Y hay categorías, y puedo ir ascendiendo, perfecto, doy mis exámenes. Antiguamente bastaba la antigüedad, ¿no? Ya tengo 30 años de servicio, ya. No, 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 no. Me dijeron, la antigüedad no es clase. Primero tienes que estudiar, prepararte, mejorar, mejorar. Todo lo que enseñamos, todos los semestres, aunque enseñes el mismo curso, traes nuevos ejemplos, le metes cosas nuevas, consigues un nuevo material, estás al día, siempre, ¿no? Discutes hechos nuevos, algo, ¿no? 7 veces jalado. A ver que un alumno jale 7 veces. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hace el colegio? Llaman a los papás, pues el señor. Lamentablemente el chico no da. Hay que buscar otro colegio, hay que buscar otra capacitación, hay que manejarlo de otra manera, pero de esta forma no se puede. 7 veces jalado no se puede. Pues. Ese contenido no lo va a probar nunca. Y estas son las personas que le enseñan a nuestros hijos. Entonces, no les va bien y deciden ser congresistas. Así es la cosa. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Y era una gran alegría tener maestros en el Congreso. Pero jaladazos, jaladazos. Han podido buscar mejores cuadros, ¿eh? La verdad. Y hay que decirlo, no es para desprestigiar a los que acompañan a Pedro Castillo, porque los que acompañan a Vladimir Cerrón tienen otros defectitos, ¿ah? Que es más grave, ¿no? Hay imputaciones por apología de terrorismo, lavado de activos, etcétera. O sea, tampoco hay que desmerecerlos del todo, ¿no? Pero efectivamente, miren, para ser congresista necesitas 2 cosas: ser honrado y ser capaz. No basta con ser honrado, pues también tienes que ser capaz, aunque sea en tu materia, ¿no? En tu materia, en lo que tú sabes hacer, en lo que tú crees que has encontrado tu vocación, ¿no? Tremendo, tremendo reportaje. Muy bien, Abel. Vamos a la Vamos, pausa, Rosa María. así es. Vamos, Vamos, vamos a la vamos a pausa. la pausa. Y volvemos con la politóloga Paula Tábara, que nos va a hablar sobre todo lo que está pasando. Pero están preguntando, no sé si llegaste a saber ese reportaje, donde se había reunido el profesor Castillo con un grupo de maestros, pero que habían ingresado y se habían registrado en Palacio de Gobierno, como si fueran del Ministerio de Energía y Minas, todo oculto. Interesante, interesante. Con No todo lo eso vi. volvemos. Y al final, creo que estaba en Latina también, vi el final y el tema es que, a ver, tienen que entender en Palacio de Gobierno que la identidad de las personas que ingresan es parte de un acto público regulado por la ley. No es que los periodistas seamos curiositos y tengamos ganas de fastidiar y nos inventemos cosas, ¿no? Además, entiendo que el canciller ayer también me atribuye poderes casi omnímodos, ¿no? Yo soy una especie de nuevo. Me ha pasado con varios políticos, es una cosa tristísima. Yo trabajo en una radio pastoral y hago un programa de streaming de 10 minutos en la República y escribo una columna una vez por semana. Tengo mi cuenta de Twitter y un modesto blog. Todo lo que tengo. Bueno, yo dirijo la Revolución Peruana. Es una cosa impresionante. Pero en fin, Vamos a nosotros la pausa, vamos a seguir intentando tener una entrevista con Vladimir Cerrón, ¿eh? Por supuesto. Eh, Te cuento que le he escrito el día de hoy temprano. Sí, vi ayer que habías tuiteado, así que temprano lo he invitado por tercera vez a una entrevista. Ojalá acepte, ojalá me lea el mensaje siquiera, porque no veo que no lee. Es la tercera vez que lo estoy invitando al señor Vladimir Serrón para una entrevista. Vamos a ver. Vamos a ver, mira, de nuestra parte siempre hay voluntad. Ayer, el sábado me escribió una persona y me decía, ¿por qué no entrevistas a Evo Morales?
Yo encantadísima. Evo Morales no vendría conmigo nunca. No es un problema ni conmigo ni con nadie, que hay que decirlo tampoco, no de entrevistas, ni en su país ni aquí. Entonces, no es que no haya voluntad por parte nuestra, no se confundan. A nosotros nos huyen de la derecha y de la izquierda todos, al unísono. Así que, bueno, alguna reputación tenemos, pues será por eso. Vamos a la pausa y regresamos con Paula Tábara. Permíteme recordarle a nuestros oyentes que tenemos rifa el 31 de agosto y la cuenta en el agente BSP es 193-2200-35-30-87 y el voucher lo envían al WhatsApp 959-679-662 y ayudan a nuestra emisora Radio Santa Rosa, emisora pastoral. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas del Perú. Y también se une otra red de radios en todo el país que nos está sintonizando a esta hora. Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Metagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter, todo esto a su servicio. Bien, ya estamos con Rosa María Palacios, que tiene como invitado hoy día a la politóloga Paula Tábara. Rosa María, adelante, te escuchamos. Bueno, estoy escuchando un audio muy divertido, ¿ah? Acá está mi nombre. El señor canciller dice que yo he movido a los jóvenes del Perú a que salgan a las calles. Pobre hombre, durante las marchas de noviembre pasado, yo no pude asistir porque estaba con neumonía, entre otras cosas. Y sí, estuve en el Twitter toda la noche ayudando a que no maten más chicos de los que mataron durante esa noche. Es increíble los cuentos que se inventan, ¿no? No es la primera vez que me pasa. Acuérdense que yo era prácticamente, ¿cómo era? La monja ninja, que saltaba por los techos del convento de Santo Domingo y que aterrizaba en Palacio de Gobierno, ¿no? Con Vizcarra, ¿no? Yo por los techos corría. Ese no era Violeta, ¿no? Decía que yo cruzaba por el correo, lado a lado, del convento hasta el Palacio de Gobierno. No, a mí me ha pasado que me han llamado a decirme, oye, ¿tú que eres amiga de tal político? Yo no soy, lo he entrevistado 2 veces en mi vida. Es impresionante los cuentos que se pueden contar estas personas. Bueno, además, el señor canciller, voy a decir una cosa, es un peligro público para las relaciones internacionales. Desde que Sendero fue un invento de la CIA, o que a Julio Guzmán lo financia el imperio norteamericano, o sea, no lo puede probar, ¿no? No lo puede probar, pero es lo que él cree. Bueno, yo creo en Dios, en la Virgen, en los ángeles. Probablemente tampoco lo puedo probar, pero mi fe no causa daño a las relaciones internacionales. El señor tiene una serie de creencias casi mitológicas, ¿no? Increíble. Pero en fin, estamos hablando de un hombre de 85 años que ha tenido una vida bastante azarosa, ¿no? Pero en fin.
Vamos a dejarlo ahí porque, francamente, y no es la primera vez que, acuérdense, el señor Merino, el expresidente derrocado, felizmente, destituido en una semana, decía que yo y Augusto Álvarez nos habíamos vacunado con Vizcarra. O sea, el nivel de difamación que se permite en estos da lo mismo al partido político, ¿eh? Da lo mismo si son de derecha o de izquierda, da lo mismo. Tal nivel de difamación. Que yo he destituido al Consejo Nacional de la Magistratura, he sacado a Merino, sacado a la gente de las calles. Ya quisiera. Si pudiera hacer esas cosas, si yo pudiera hacer esas cosas, él no sería canciller, pues, ¿no? ¿O ustedes creen que yo dejaría que él fuera canciller si yo pudiera hacer esas cosas? Muy bien. Estamos con la politóloga. ¿Cómo se ríe? Te estás riendo mucho, Abel, ¿ah? Escucho tus risas. A ver, que el señor Bellido venga al programa, pues. Que venga al programa y me cuente cómo hago todas estas cosas y yo ni enterada. El señor canciller. El señor Béjar. Que venga y me cuente. Y yo también le puedo contar algunas anécdotas que me han contado a mí del pasado, de cuando yo era chiquitita. En esa época, tengo historias bien interesantes que le van a gustar. De repente lo hago recordar algunos hechos. Ay. Muy bien. Estamos con la politóloga Paula Tábara. Para hablar de cosas serias e importantes, no graciosas. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Rosa María, acompañarte. Y bueno, tenemos a puertas un evento político de suma importancia. El 26 de agosto se presenta el gabinete Bellido formalmente ante el Congreso de la República y tiene que obtener un voto de investidura, porque de acuerdo a la Constitución es obligatorio hacer cuestión de confianza de la política general del gobierno. Hasta el momento las bancadas han expresado su malestar por la política general del gobierno, pero no sabemos cómo van a resolver el dilema de utilizar o no la censura cuando ésta constituye la primera bala para ser disueltos. ¿Cómo ve el problema? Yo creo que tenemos, por un lado, digamos, toda la oposición, hablábamos la vez pasada cuando nos sentamos también de este centro precario y democrático, que puede ser quien dialogue un poco más con el gobierno, que está tratando quizás de sacarle algún nivel de compromisos, de confianza, o sea, de generarle, que le genere algún nivel de confianza para darle un voto. Pero luego está esta otra oposición, marcadamente oposición, que incluso ha hablado del fraude en su momento, ¿no? Renovación Popular, Fuerza Popular, a los que creo que no solamente están pensando en esto de la bala, si se gasta o no la bala, ¿no? Sino también, por ejemplo, el congresista Cabero de Avanza País en un momento dijo, se trata pues, démosles la confianza para que se arruinen solitos, digamos, ¿no? Para que luego pierdan ellos mismos legitimación, como estamos viendo que muy rápidamente están perdiendo a raíz de la elección del gabinete Bellido, fundamentalmente, ¿no? Démoselas, pero además porque, si lo pensamos, para ellos el costo de aceptarles, o sea, al mismo tiempo que tienes esta posibilidad, tienen que pensarse seriamente en no darle la confianza, porque el costo público de darles la confianza es alto, ¿no? Claro, para quien ha dicho, voy a luchar contra el comunismo, voy a luchar contra este gobierno, me opongo a todo, es alto el costo. En todo caso, construyes una narrativa, ¿no? Como esta que plantea el congresista Cabero, se la estoy dando, pero para salvarme yo, ¿no? O sea, para cuidarnos y que ellos solitos vean y tal. Pero aún así, hay quien puede no entender ese nivel de jugada entre sus votantes. Y yo insisto constantemente en que toda la actuación de esa oposición ahora mismo no es solamente la actuación en el Parlamento, sino la disputa de liderazgo de la derecha, que Fuerza Popular ha visto mellado, y la constante de cuidar el electorado con miras a las regionales y municipales, porque es allí donde se van a volver a medir, es allí donde esa foto, claramente solo de hombres, pero esa foto de todos los gobiernos regionales con el presidente Castillo puede cambiar, ¿no? Yo lo sé. Hablemos de la foto que le mencionaba en la introducción también. Qué impresionante. Y luego invita a los propietarios de medios de comunicación, Macholandia. O sea, no pueden llevar a alguien, una directora periodística, no tienen. O sea, ¿qué es que
¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Yo creo que no se dan cuenta, pero... Yo creo que, o sea, digamos, darse cuenta implica pues un esfuerzo, ¿no? Claramente, como cuando decimos conformar un gabinete con mujeres en un mundo, en un país marcadamente más, en el que la política está muy masculinizada, en la que hay todos los techos de cristal que conocemos y cuesta ascender, pues implica que pongas el ojo y busques, que te des un tiempo de buscar. Si además quieres hacerlo en las regiones donde aún la posición es más conservadora, pues tienes que buscar aún más. Ese esfuerzo no se ha dado, entonces ese esfuerzo sigue sin darse. Yo tengo una cosa allí que ayer me quedó como muy marcando, cuando el Premier Bellido habla del bono 700 y dice va a ser 350 porque al final en las familias entre el padre y la madre van a ser 700. Claro, vuelve a haber un sesgo de género, porque entonces los hogares monoparentales de madre soltera van a tener la mitad de lo que tuvieron en anteriores, ¿no es cierto? Salvo que me digan que se lo van a dar a los niños también, en cuyo caso pues a lo mejor, no, lo habían pensado de mejor manera. Pero si no, vuelves a mostrar un sesgo en el que lo masculino, lo conservador en el sentido... Además es absurdo porque, de acuerdo al INEI, si no me equivoco, casi el 25% de los hogares del Perú están liderados por una mujer. Sí. Por una mujer sin vínculo. Sí, entonces, totalmente. Con lo cual lo que estás haciendo es precarizar ese ingreso que se supone tú has promovido para más bien, o sea, deconstruyes el discurso de la universalización, ¿no? O sea, pero de nuevo, es que es esta constante de no mirar hacia las mujeres. Finalmente, si tenemos dos ministras, solo dos, que o sea, es el número más bajo. La última vez que tuvimos eso fue en julio del 2006, cuando salía el gabinete de Toledo, y aún así Toledo había tenido una premier, con lo cual por lo menos podías decir... Claro, ¿no? porque hay que decir una cosa, de las dos, una es la ministra de la mujer, lo único que faltaba es que fuera que pusieran un hombre. Sí, no y el otro prohibido, es un ministerio... ¿no? Como el MIDIS, donde salvo dos ocasiones muy breves, todas han sido mujeres, porque también están marcados por la lógica de cuidar. Pero es que además estas dos ministras son una, la vicepresidenta, que como se ha dicho varias veces, tienes que ubicarla en algún lugar, porque eso no tiene sueldo y es un esfuerzo, igual no puede trabajar en ningún lado, y otra es la persona que estaba viendo el plan de gobierno con ellos por parte de los aliados. Es decir, no busqué en absoluto lo que había, porque, como bien dice, porque había que tomar de algún lado. No, o sea, por obligación. Es en realidad uno de los gobiernos que peor representación femenina tiene. Y uno no entiende por qué. A veces uno piensa que los problemas de ese tipo ya se superaron y de repente ve las fotos y las fotos son finalmente muy, muy impactantes, ¿no? O sea, ¿qué pasó acá? Cuando además en los otros poderes del Estado tenemos presencia femenina en todas las posiciones de poder, en todas, cuando tenemos una presidenta del Poder Judicial, cuando tenemos una presidenta de la Junta Nacional de Justicia, una presidenta del Tribunal Constitucional, o sea, todo el Ministerio Público, todo el órgano, sí, todo el órgano de justicia está presidido por mujeres. En el Congreso han elegido a una mujer. O sea, siempre creo que es importante decir que eso no significa necesariamente que se vaya a hablar de temas de género, ni que eso garantice derechos de las mujeres, no, pero que hay que visibilizar y normalizarlo, ¿no? Y entender que se puede, pero que todavía hay que hacer un esfuerzo de búsqueda, y que este gobierno no lo está haciendo. No lo hacía durante la campaña, donde se dijeron las cosas que se dijeron sobre el feminicidio, ¿no? No lo está haciendo ahora. Cuando se hablaba en el discurso presidencial de los ninis al servicio militar, también se dejaba de lado que un número importante de ninis son mujeres, son madres adolescentes, son mujeres que fueron madres muy jóvenes, que son cuidadoras en el hogar de sus hermanos o qué sé yo, y por eso no pueden hacer otra actividad, ¿no? Entonces, yo ayer he tenido un impacto complicado, porque vi estas fotos de Pedro Castillo, ¿no? Con los gobernadores, luego con los medios de comunicación, y luego me pasaron la foto de los talibanes en Kabul tomando Palacio de Gobierno. Y había todos eran varones, pues, ¿no? O sea, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Cuándo este valor democrático de la paridad se perdió en el Perú? Y sí, lamentablemente, eso creo que va a pesar en el voto de confianza. Y creo que el señor
el señor Bellido lo minimiza. En la encuesta al País le dice, Verónica Mendoza perdió porque sus ideas, ¿no es cierto?, querían imponer ideas extranjeras. No lo dice abiertamente, ideas extranjeras. Nosotros somos defensores de la familia. O sea, Entonces, hay cosas que uno no se acostumbraba a ver, que nuestro país no está listo, con lo cual además estás diciendo que tu país es atrasado, que no puede ir como la gente. O sea, es bien claro, cuestionable el lenguaje que utiliza en ese contexto. Claro, digamos, para alguien que ha sido mucho más explícito en sus homofobias, claro. en ese contexto. Pero además yo creo que eso suma, ¿no? Porque al final lo que le genera, quizás hay una parte de nuevo del espectro político, de las bancadas, a las que no les importa mucho, a las que eso quizás o sea, el No, al hablar de contrario, género puede las ser bancadas de derecha, en las bancadas de derecha puede encontrar aliados mucho más conservadores. Sí, y digamos, el discurso alrededor de la paridad de género o no les interesa o lo están utilizando como una bala más de entre las que tienen. Pero entre sus propios aliados, o sea, a Juntos por el Perú o al Nuevo Perú, les ha costado tragarse el sapo, digamos, ¿no? Han decidido, y lo han dicho de distintas maneras, pelearlo desde adentro y tal, lo que yo creo que igual es una idea un poco naif de lo que puedes pelear al final todos los ministros tienen un voto, ¿no? Entonces eres un voto en realidad entre 19, Claro, pero lo que pasa es pero que sí oraba las relaciones, claro, pero ¿no? en ajenas relaciones que hubieran podido ser tuyas. Por ejemplo, el Partido Morado no tenía ningún problema Sí, hasta que llegó este asunto. sí, Entonces, efectivamente, o sea, oradas vínculos con aquellos que estaban cerca de ti al construir este exactamente. gabinete, ¿no? Entonces, eso, El tema de género, el en tema un del contexto, terrorismo. claro, en un contexto en que cada voto cuenta, y cuenta muchísimo, sí, o sea, es algo de tener a consideración, por lo menos no enajenarte el desagrado. O sea, yo no veo a Susel Paredes dándole la confianza a este gabinete. No veo, no hay forma. Probablemente lo que podrían conseguir ya con el Partido Morado sea pues una abstención, ¿no? Es decir, Claro, que pero esa hasta parece ahí va a ser van la a línea, poder claro, llegar, yo creo. esa parece va a ser la línea general, pero el problema es el siguiente, ¿no? Yo recuerdo, Salvador del Solar fue investido con 44 votos sí, y partieron el Congreso en tres. ¿Para qué? Para que sea exacto el mayor, o sea, que los sís sean mayores a los nos y que sean mayores a las abstenciones, pero por separado, no Que es más o menos sumadas. lo que le pasó también a Cornejo en su momento, ¿no? O sea, es una forma de darte la confianza, pero diciendo, en realidad no te la estoy dando. Ve ya y veremos, ¿no? Exactamente. Ahora, la pelea interna en la oposición es decidir quiénes votan no y quiénes se abstienen. Porque hay un grupo que quiere votar no justamente por lo que decías hace un momento, responder a su electorado. Nosotros somos los verdaderos defensores de la democracia contra el comunismo. O sea, Pero ¿qué discurso tampoco, puede construir el almirante Montoya para claro, justificar una abstención? claro. O sea, No, tiene que construir un discurso estratégico. Ustedes saben, nos van a disolver, entonces nosotros vamos a contraatacar y qué sé yo. Pero sí, tiene que construir un discurso. Usted se abstuvo, ¿no? Entonces, sí es complicado es muy complicado para el Congreso. Pero hay que destacar algo que sí me parece interesante, que es el tema de la conformación de la mesa directiva y las comisiones, donde 88 se han puesto de acuerdo para dejar a los otros al costado. Y eso para el gobierno sí es muy importante, tanto así la presencia de Pedro Castillo, que es absolutamente insólita. Jamás un presidente de la República ha ido a pedir, a rogar, porque es al ruego, ¿no? Una comisión. ¿Qué pasó ahí? no, yo creo que allí cuando, cuando inicialmente nombran a Bellido y hay un silencio, y quienes decimos un silencio responsable por parte del Congreso, varios decíamos, no, tengan miedo de este silencio, porque significa que están preparando alguna forma de posicionarse delante. Claro, Seguramente se plantearon vacancias, disoluciones, etcétera, pero finalmente el mayor golpe en el corto plazo que podían dar desde sus fueros era precisamente dejarle fuera de la conformación de comisión, ¿no? Y allí tú ves de nuevo a esta oposición grande, a este centro precario que está dispuesto a negociar rápidamente
sus propias cuotas, que esto también salió en un momento, Claro. o sea, ahí al final se trata de tener tus cuotas. El que tiene la presidencia de una comisión va a tener más asesores, va a tener el control de la agenda y por tanto de a quienes van a ir a buscar en determinados contextos, Claro. ¿no? Y creo que hay otra muestra allí que es como mínimo simbólica de cómo están las relaciones ahora mismo entre los aliados. Es que Juntos por el Perú también formó parte de ese negocio en su momento solo, ¿no? Dejando un poco a Perú Libre que vean ellos cómo resolvían el asunto, ¿no? Claro, pero que el presidente de la República vaya al Congreso para pedir que le den la presidencia de una comisión a su grupo político, en 200 años de vida republicana, jamás ha pasado. No, Jamás. además porque... Y a mí me sorprende la ingenuidad, porque lo hace para que sea público, ¿no? Pero la ingenuidad de creer que eso puede cambiar después de haberles puesto ese gabinete por delante. O sea, ¿cómo? Eso no va a cambiar. Porque además ese gabinete era claramente un gabinete con el que era muy difícil dialogar, con el que ponías muy difícil, no solamente que no fuera un actor dialogante, el señor Bellido, que no parece ser el más dialogante, sino que del otro lado era muy difícil justificar dialogar con alguien como el señor Bellido, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo creo que esta presencia del presidente Castillo nos muestra otra cosa, y es las fracciones, las facciones, las divisiones que hay ahora mismo entre Perú Libre, ¿no? Ayer en Epicentro, que yo creo que es un espacio que de verdad nos está ayudando a superar los domingos que llevábamos, ¿no? Planteaban pues esta claridad en la disputa que hemos visto esta semana entre el bloque magisterial y el resto del partido. Y entonces, claro, el partido Perú Libre, la bancada Perú Libre negocia mal, que además hasta Vladimir Cerrón lo ha dicho ayer, ¿no? No se negoció bien, ¿no? Pero le y echa no la le culpa queda... a Alex, al sector de los maestros. Claro, cuando al final en realidad el último en la mesa fue su hermano, ¿no? Así a es. quien parece ser, por las informaciones que han saliendo, que más bien le ofrecieron, ok, bueno, negociemos educación, ¿no? Veamos, estamos... Y él dijo, no, todo, claro, porque tampoco les conviene. Es que este equilibrio absolutamente frágil, porque a Perú Libre tampoco le conviene empoderar al bloque de maestros. Entonces no Ahora, voy a negociar solo por ellos, contexto, ¿no? a mí no me sorprendería que parte de la información del reportaje ayer sobre cómo han jalado a todos los maestros de la bancada haya sido secretamente aplaudido por la otra facción de Perú Libre, ¿no? O colaborado, ¿no? O hasta colaborado. No quiero pensar mal, pero hasta colaborado. O sea, la verdad es que los maestros han quedado muy mal. Un maestro jalado 7 veces es inadmisible. Es como yo decía anoche, ya no me salió mi línea de carrera en el magisterio. ¿Qué hago? Soy congresista. No, pues, o sea, un poquito de seriedad. No, es terrible. Yo creo que en realidad, digamos, todo el tema de los de cómo en estos espacios se ha luchado también contra la carrera pública por debilidades de capacidades, de negarse incluso en su momento al tema de capacitaciones. Lo vimos en el 2008, ¿no? Y 2017 también. Era cuestionable, habla, yo creo, más de un conflicto de intereses, pero creo que en esa misma lógica, y ahí sí yo diría, está bien que miremos con mucha lupa al partido de gobierno, ¿no? Pero hay que mirar con mucha lupa también a los otros partidos políticos y los conflictos de intereses que se van a presentar. O sea, quizás valdría la pena empezar a mirar, ok, y aquellos que has puesto en las presidencias de las comisiones, ¿qué intereses tienen propios, no? Uy, sí, Porque queda claro, por ejemplo, que este señor Esdras, no recuerdo su apellido, el que ha quedado, bueno, claramente tiene un conflicto de intereses que no es económico, pero quiere la Comisión de Educación para eliminar determinadas cosas, para encargarse, tiene una agenda propia, no es que tiene una experiencia, no es que tiene una voluntad de escuchar, de diálogo, no, tiene una agenda propia, ¿no? Entonces, habría que revisar todas las comisiones. No, el mensaje de la renovación popular a Perú Libre es, mire, si se trata de imponer una agenda conservadora, no se preocupen, ¿ah? Están en las mejores manos. Nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, claro, es un campeonato de quién es más conservador que el otro.
Pobre No, educación peruana que necesita tanta ayuda y está tan mal. Y claro, si el presidente, su primer acto autónomo de gobierno, es lograr que se le inscriba a su propio sindicato y luego, como dicen, reunirse clandestinamente con profesores para crear su partido magisterial, entonces él está en otra historia, no está en la historia que le toca vivir, que es la historia del Perú, está en la historia de su sindicato. Entonces, eso a mí me preocupa muchísimo. ¿Dónde están sus prioridades? O sea, el final no deja de ser una mirada en la cual deberías tener más presente al país, pero que recordemos esto que se ha dicho, que se ha salido también en los últimos días de el gobierno dura unos años, sumemos a Claro, esto que no saben cuántos años, tanto así que Dina Boluarte quiere una licencia solamente de su trabajo, ¿no? Como no se sí, sabe cuánto tiempo, pero recordar, el gobierno dura unos años, el sindicato es para siempre. Y me parece muy válido y muy valioso que uno reivindique su origen político y su lugar claro, para pero luego de la gestión. Me parece un excelente signo si solo fuese eso. Pero claro, si al mismo tiempo lo que estás haciendo es utilizar tu espacio para construir y fortalecer aquello a lo que piensas volver, pues de nuevo, volvemos a la lógica del conflicto de intereses y de recordar que estos 5 años, pues deberías apagar, o estos 5 años o los que alcancen ser, ¿no? Deberías apagar tus otros vínculos para sentarte en que eres presidente de una mayoría, premier de una mayoría, ¿no? Es complejo. yo quería comentar también con usted un tema que me ha llamado mucho la atención desde hace días, que es el desprecio por la estadística que tienen los voceros del gobierno. Cuando se estudia ciencia política, y cuando se hace la maestría en la Católica en ciencias políticas, se lleva un curso de estadística, razón por la cual yo Y no se quiero llevar la sufre, maestría, pero y se se... sufre. Me han jurado que es fácil, que lo hacen hasta para abogados, me han dicho así. Es la única razón por la que no llevo la maestría, porque eso es difícil. Y la estadística es una herramienta importantísima en las ciencias sociales. Y sin embargo, el desprecio por la estadística es recurrente en el señor Bellido, en el señor Cerrón. Cada vez que le dicen, oiga, la encuesta de opinión pública dice tal cosa, esas encuestas no sirven, esas encuestadoras deberían estar eliminadas, ha llegado a señor Cerrón, deberían estar prohibido publicar. Claro, no le gustan los resultados, es evidente, no le gusta lo que... Pero además confunden la foto con el resultado final, cosas que son bien elementales, ¿no? ¿Qué pasa con la...? Se supone además que estas personas vienen del mundo de las ciencias sociales. ¿Cómo pueden tener un desprecio por la estadística de esa naturaleza? Yo no sé si es un desprecio de sí mismo. Probablemente si las encuestas fueran distintas lo verían distinto. Yo ayer escuché al congresista Bermejo decir, no, pero la que cuenta, se le decían, pero ustedes solo tienen un 19% duro, y él respondía, no, porque lo que cuenta es la encuesta del día siguiente de la primera vuelta. Entonces, esa estadística sí te interesa, porque claro, al día siguiente tenían 46%, ¿no? Pero, digamos, creo que se trata de nuevo, aquí voy a seguir diciendo, de la democracia o la mirada precaria, es decir, utilizo el número cuando me conviene y cuando no respeto ello en términos estrictos. Creo que ocurre incluso más, y a mí me cuestiona más, con la idea de el servicio civil y el servicio público, ¿no? Entonces, para algunas cosas, ellos indican que o sea, el gobierno y el premier Bellido, ¿no? Necesitamos a los mejores profesionales. Yo incluiría a las mejores profesionales, porque creo que la meritocracia no se cruza en absoluto, ¿no? Para algunas cosas sí, y para otras se colocan los cargos que ya hemos visto en estas semanas que han ido saliendo. Entonces, de nuevo, una precariedad de principios democráticos y de lo Y otro público tema, que se y otro, utiliza para unas cosas y para otras, ¿no? y otro tema que felizmente ya comenzó, como pasa con los anuncios de 28 de julio, a pasar desapercibido, pero hay que decir que el discurso del presidente tenía anuncios que constituyen violaciones graves a los derechos humanos, como por ejemplo el servicio militar, reinstaurar el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no trabajan ni estudian, que lo has mencionado hace un momento, para los ninis, o deportar a seres humanos que se les presume delincuentes sin un debido proceso, personas que están recibiendo asilo en el Perú. O sea, dijo, voy a deportar al día siguiente a todos los delincuentes.
no, tú no puedes decir eso a todos los delincuentes extranjeros, porque los delincuentes, cuando cumplen su condena y son extranjeros, está en el Código Penal que procede a la deportación desde hace 50 años. ¿Ya? Pero estaba refiriéndose a que alguien que era detenido por un delito lo iba a deportar, con lo cual esa persona nunca pagaba por su delito, por un lado, y por otro lado, no tenía derecho al debido proceso. Entonces, siempre se ha acusado a la izquierda en el Perú de tener una mirada excesivamente pro derechos humanos. Pero acá tenemos una izquierda que no tiene ninguna contemplación por los derechos humanos. Y no digamos la exaltación del rondero en tanto castigador físico, cuando la Constitución le prohíbe el castigo físico como violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué está pasando en esta izquierda? No, pero sí insisto en esta precariedad de principios, de, digamos, esta diferencia también que se hace en distintos contextos de la ética de los fines y la ética de las responsabilidades. Es decir, tengo un objetivo y para alcanzarlo no importa, digamos, lo que vaya rompiendo un poco en medio, versus hacerte cargo también de las palabras que vas a utilizar, de los contextos, de las cosas que puedas fracturar en ese camino. Y entonces, claro, si mi objetivo es que mi discurso sea lo más populista o lo más mediático o que genere mis acciones pues determinados apoyos o no, este tema, el tema de la xenofobia, yo creo que es en general la xenofobia, ¿no? La expresión esta de que se vayan no deja, es en realidad un tema puede captarle apoyos, ergo se dirá, no hay necesariamente una lógica de qué hay detrás de las palabras, que siempre es bien importante, ¿no? Pero porque, claro, de nuevo estamos hablando de una izquierda particular, ¿no? Una izquierda muy de izquierda en lo económico, seguramente, pero en lo social y en los derechos y en las libertades, bastante conservadora. Por eso, Bellido puede decir sin ningún problema en una entrevista en un diario internacional, Verónica Mendoza no ganó por esas ideas. Porque claro. entonces es un híbrido particular, ¿no? Ahora, digamos. pero es un híbrido que se pone mucho más contradictorio también en el plano económico. O sea, para Cerrón, Frank es un Chicago Boy, o parece serlo, pero ayer dice, por ejemplo, yo recomendé a Julio Velarde, pero si Julio Velarde, en la lógica del señor Cerrón, es un peón del imperio, o sea, ¿cómo lo ha recomendado él? Pero es que vuelves a esa lógica de los fines, pues, ¿no? Y si tengo que decir ahora que puedo con ello, diré, sí, porque además no solamente he dicho que recomendó a Julio Velarde, sino que nada tiene por qué dejar de ser privado, etc. Y claro, quisiera pensar que en principio hay un conjunto de estas cosas que son conscientes que no se pueden cambiar ahora mismo, que no han funcionado en otros, o que si no funcionaron antes, pues tendrán que pensarse mucho más cómo harían para que funcione. No quiero creer que esto va así, pero definitivamente buena parte de las señales están pensadas en calmar el agua mientras tanto, mientras consiguen, creo que su primer objetivo, ¿no? Que es alcanzar una constituyente, que tiene pero es, otro pues, conjunto de varios. claro, pero se ha explicado 100 veces, el artículo 206 no lo permite. Toda No, reforma pasa por el Congreso, piña. Hasta que no cambies eso, no puedes hacerlo. y no Pero vas a tener los votos para cambiar eso no si tiene. colocas un premierato y un gabinete que genera pues todos los anticuerpos que genera. Ahora, hay que decir que con ningún premier hubieran obtenido los votos para una asamblea constituyente con este No, pero Congreso. además porque hay que entender que, o sea, yo insisto en eso muchas veces, o sea, nos estamos fijando en el modelo chileno de llegada al, bueno, el modelo chileno fueron una década de protestas, por lo menos, que las hemos visto mucho más activamente en los últimos años, pero yo que tuve la oportunidad de estudiar en Chile ya el 2007, ¿no? Sí. Ya había estas protestas y ya venían de antes y ya se hablaba de la necesidad del cambio de constitución y eso ha ido incrementándose y además una cosa que hay una parte de los constituyentes que reivindican mucho es estamos aquí debido también a una cantidad de mutilados oculares, de heridos, o sea, un nivel de conflictividad que forzó a las fuerzas políticas a aprobar un cambio. No es que todos dijeron qué bien que nos va, y eso tomó muchísimos años. Entonces no vas a conseguir en 6 meses lo que en otros países tomó 12 años, en un contexto en el que
la crisis económica ha existido y el cuestionamiento al modelo y al reparto y a la distribución está y es válido y es real que hay un más reparto, es real que seguramente hay cosas que cambiar en nuestra constitución que garanticen determinados puntos, pero no puedes pretender hacer un cambio total de un día para el otro sin alcanzar ese estadio constituyente. Y además, pudiendo hacer, o sea, pudiendo hacer muchos de esos cambios que has dicho bajo esta constitución. Cuando uno escarba en la retórica, se da cuenta que la constitución es un fetiche. Se puede hacer todo sin cambiar la constitución. O se puede hacer los ajustes a esta constitución. Claro, salvo que quieras instaurar una dictadura, ¿no? Con reelección indefinida. Entonces, claro, ahí sí no se puede. Que ahí a mí me preocupaba ayer las expresiones del señor Cerrón. Lo que pasa es que siempre siento que hay que deserronizar un poco la política, ¿no? Pero él sí hablaba ayer, pues, de las reelecciones cuando hay un compromiso claro por parte del señor Castillo de que él solo se va a quedar 5 años. Lo ha dicho y lo ha reiterado. ¿No? O sea, la verdadera razón para cambiar una constitución no es el capítulo económico. Con el capítulo económico puedes tener prosperidad para el pueblo, puedes vivir bien, podemos sacar adelante al país. El problema es la reelección inmediata y perpetua. Sobre la Corte Interamericana se acaba de pronunciar en una opinión consultiva muy interesante, diciendo que no se puede, que es profundamente antidemocrático. Entonces no se puede. No hemos elegido. Al menos lo que deja claro es que no es un derecho humano reelegirse, ¿no? Digamos. Yo sí creo que que es importante sentar algunas cosas, como que los derechos que se quieren instaurar, educación, salud, el evitar el monopolio, todo eso se puede conseguir. O sea, quizás sería más fácil o más práctico. Además, lo terrible de eso es que ya está en la Constitución. Claro, pero no les gusta la redacción. Ya no les gusta la redacción. Pero un cambio de redacción. Pero eso lo negocias. O sea, yo insisto que eso al interior del Congreso probablemente sería más fácil, incluso con empuje de la sociedad civil seguramente. Decir, oye, queremos que esto sea un derecho, que se establezca de otra forma. Vamos a negociar al interior del Congreso para que se haga esa reforma constitucional. Y entonces, con apoyo de la sociedad civil, empujar eso. Eso sí lo puedes conseguir probablemente en el corto plazo. Incluso si crees que luego habría que llegar a algún tipo de reforma o qué sé yo, eso lo puedes conseguir en el corto plazo, porque lo otro, que creo que es una lógica que no están teniendo muy en consideración, es Rosa María, yo sé que tú eres abogada y los politólogos a veces rompemos con el derecho, pero digamos, se consigue que se cambie, se fuerza, se va a una elección de nueva constituyente. ¿Quiénes la van a conformar? ¿Están realmente convencidos de que van a lograr una amplia mayoría en eso? Porque creo que ese es otro cuestionamiento. Yo, al menos como siempre tengo ahora mismo las mujeres tenemos garantizados determinados derechos. ¿Qué ocurre si en una nueva constitución el conservadurismo nos los quita? Porque no soy capaz me cuesta pensar que se logre ahora mismo, si llegase a haber este mundo de una asamblea constituyente, realmente una mayoría que apoye. Además, teniendo en consideración pues los cuestionamientos que ya están habiendo, los temores que hay, los otros intereses que se mueven tanto en Lima como en regiones. Entonces, creo que en el corto plazo hay como una fijación que puede no ser justificada, pero que no tienen garantías de que vaya a llegar. Claro. Ahora, hay también, yo tengo la sensación de que en el mundo de Cerrón, si se disuelve el Congreso y llaman a un nuevo Congreso, ellos van a tener mayoría absoluta. Ellos creen eso. Entonces, hay como una muy mala lectura de la realidad. Cuando, de hecho, no están leyendo el escenario. Congreso, luego de lo que de lo que se está viendo y de lo que se vería hasta llegar a esa elección, digamos, lo que te puede pasar es que más bien pierdas más apoyo y salgas peor que la vez anterior, ¿no? O sea, claro. Y allí sí, por eso digo, pero hay que considerar que Perú Libre, en las elecciones, en el verano del 2020, acuérdense ustedes, enero del 2020 hemos tenido elecciones en el Perú, y Perú Libre no pasó la valla. No pasó la valla.
Sí, y la razón por la que se menciona es porque para esa elección complementaria se eliminaron, o sea, se suspendieron las anulaciones de inscripción. Así es, así es. O sea, Entonces, es bien, eh, por eso, de nuevo volvemos a una mirada que parece despreciar la estadística, las ciencias sociales en sí misma, porque lo que yo estoy haciendo no deja de ser un análisis de escenarios y actores, ¿no? O así sea, no es. tiene, y que se centra mucho en casi en un ideal por momentos, pues, fanático de creer eso, que los resultados que cuentan son los del día siguiente de la primera vuelta. Claro, que Y no que yo confían en creo el que estadístico. y ahora mismo es cierto que todavía su respaldo en las regiones es importante, o sea, tú lo has dicho, En el claro, sur ¿por muy qué alto. la desaprobación sale mayor? Bueno, porque en Lima hay pues un 66% de desaprobación, en Lima tiene un peso importante al final estadísticamente, pero si luego ves las regiones, en las regiones sigue teniendo en el centro, en el sur, en el oriente, pues sigue pasando los 40, los 50, en el sur llega hasta el 58, ok. Pero ese respaldo, como bien lo ha dicho Gonzalo Anda además, no va después, no está escrito en piedra. Ese No, para respaldo nada. también tiene la necesidad de que la gestión funcione, de que sientan que los recursos llegan a su región, que los reclamos vinculados con los conflictos sociales se resuelvan. Entonces, para mantener ese respaldo, esa especie de bastión que te sostiene, que si en Lima te quieren golpear, la idea de que ellos van a levantarse también y te van a defender, necesitas gestionar de la mejor manera. Y volvemos a cómo gestionas el Estado con determinados funcionarios que no necesariamente, que se están colocando y que no necesariamente tienen las competencias para llevar a cabo esa gestión de gobierno. Mis múltiples veces es que gestionar el gobierno bien durante los primeros 100 días, durante los primeros 6 meses, era es quizás lo que le puede dar a Pedro Castillo la fortaleza suficiente para promover otro tipo de cambios, porque entonces dices, ok, este cliché que hay, esta idea preconcebida de la izquierda no gestiona bien, lo vas rompiendo, porque más bien logras resultados y entonces la gente te apoya más, tienes mayores bastiones y a partir de allí empujas. Pero claro, han elegido más bien empezar debilitando, ¿no? Y habrá que ver en 100 días, en 6 meses, Claro, el qué problema es resultados que logran, ¿no? Es la, urgente. la mayoría de su gabinete no tiene experiencia en el sector público o tiene malas experiencias en el sector público. Entonces, ese es el problema. Sí, ¿no? Entonces, Y gestionar un Estado, o sea, es sí, complejo. Yo, de nuevo, creo que se puede, o sea, que es legítimo que coloques ministros de tu partido en términos claro, objetivos, es lo que se hace en un montón de países. También es cierto que en muchos de esos lugares, los partidos mismos financian los estudios, las maestrías, las carreras claro. de sus principales cuadros, que son los que luego pondrán allí a dirigir sus políticas de gobierno. El tema es la cualificación, la experiencia, la relación. O sea, eso es lo que se ha cuestionado y eso es lo que les podría ir costando que las cosas no avancen. ¿No? O No, sea, así es. si hace 2 semanas decían que iban a dar el bono, la semana pasada el ministro Franke dice ya se va a aprobar, ayer el premier dice, sí, se va a aprobar esta semana, pero ya no va La a ser mitad. 700, va a ser 350, pero es que van a sumar entre los dos, y le sacas rápidamente la debilidad que eso tiene técnicamente, pero más no se aprueba, esto significa que sigue habiendo dudas o cuestionamientos, o sea, porque al final hay que Además, recordar que los gabinetes, que los consejos de ministros pues se reúnen a discutir esto y a pedir nuevos datos y etcétera. además No, es el bono tardando. tiene que tener una justificación. A ver, los bonos en marzo, abril y mayo del año pasado no solo eran justificados, eran imprescindibles, porque le prohibías a la gente trabajar. Entonces, si tú me prohíbes trabajar, me tienes que dar de comer. Tu Estado me estás prohibiendo trabajar, tienes que dar de comer. Entonces, si no, ¿de qué como? Que es lo lógico, ¿no? Pero en este momento, sin medidas de cuarentena, con los, parece más una medida clientelista para la cual el Estado peruano ya no tiene tanta plata. Yo creo que Entonces, sobre todo es el tema de que no hay tantos recursos, no queda claro que vayan a alcanzar, porque claro, finalmente tú porque sí puedes decir, este bono universal acuérdate que llega antes, para afrontar la tercera ola, porque ya todos tenemos claro que viene la tercera ola, ok, claro, pero mejor necesitas tener espérate, un, claro, claro, y además porque lo decides hoy, pero igual
puede ser para después. agendarlo, entregarlo, toma tiempo. Pero fíjate, lo que es curioso es que la tesis de toda la izquierda durante la época de los bonos era que, y Pedro Franque a la cabeza, era que el bono tenía que ser universal. Bono universal, bono universal, bono universal. Antes lo dijeron, no. La mitad del país, la mitad con menores ingresos. Sí, los que no cumplen determinado requisito. Exacto, Pero bueno, requisito. sigue siendo más universal que los que hemos visto entregarse, Ok, ¿no? quieren llegar a Pero- 13 millones de personas, que es más que 8 o 9 que se llegó antes, pero ya no es el bono universal, porque se dan cuenta, claro, una cosa es con guitarra y otra es con cajón, no te alcanza. Porque Ya no llegar son al 700 Ejecutivo millones. te marca cosas, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer realmente? ¿Qué puedes hacer legalmente? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cosa Claro. que podías querer hacer en 3 días no vas a poder hacer sino en 6 meses? Y además, ¿qué cosas que pensabas que ibas a hacer te pueden llevar a la cárcel? Entonces, Claro, y además, ¿cuándo hacerla? Porque tienes que, claro, aprobar todo para soltar este paquete si es que te vas a la cuarentena. claro, Entonces, ahora, creo que ahí podríamos encontrar una cosa positiva, y es que se están intentando hacer cosas que se pueden, lo así cual es. ya es positivo, porque también podríamos encontrarnos con una lógica de algo, esto Que no se que dijeron en algún momento, ¿no? Que por ejemplo, a algún presidente le decían, pero eso no se puede, ustedes son abogados, vean cómo lo hacen, ¿no? Claro, Al menos como si los ahora abogados parece que fueran estamos sujetando a lo que se puede hacer y ello implica, pero claro, eso de nuevo felizmente. puede implicar romper expectativas. Y para eso necesitas tener una buena comunicación en la que expliques por qué tienes que ¿Por romper qué? esa expectativa. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado con Paula Tábara. Está con nosotros desde hace algunos minutos conversando sobre la situación política del país y de lo que nos espera en los próximos días, aunque es difícil saberlo. En el Perú, ser politólogo es difícil, uno aplica sus categorías, ¿no? Trabaja con sus escenarios, sus actores, identifica los intereses, hace todo el cuadro y de repente pasa algo y todo cambia de sitio. Es muy complicado ser politólogo en el Perú. Cuando no Gracias se por puede estar con nosotros. conectar 2 horas que ya cambió todo el escenario. Terrible. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ver, nos vamos despidiendo. Tengo otro programa. Tengo que irme a mi otro trabajo. El pluriempleo sí. salvará al periodista. Gracias a Paula. Teníamos algunas preguntas, Rosa María. Ay, bueno, rapidito. Sí. Hay una pregunta que dice, a ver, bueno, ¿es posible que el gobierno cierre PRONIS, PRONIT y PROVÍA solamente por cumplir lo prometido a los gobernadores regionales? Miren, a ver, lo que sí puedes hacer es reducir significativamente el pliego presupuestal. No lo cierras, porque algunas instituciones son creadas por ley. Las instituciones que son organismos públicos descentralizados, organismos reguladores, etcétera, son creadas por ley. Entonces, no las cierras, pero las reduces a su mínima expresión. Te le asignas un presupuesto muy pequeño. Y esos presupuestos más bien los asignas, porque el Estado peruano, o sea, el Ejecutivo tiene iniciativa de gasto, a otras entidades de la administración pública. Entonces, por ejemplo, en vez de destinar la partida de Provías para la reparación de la carretera de la vía tal, entonces esa partida la asignas al gobierno regional, a la Dirección de Transportes, para que repare la vía tal. O sea, sí puedes jugar en el presupuesto público con eso, pero tienes que reducir los ingresos del pliego, pero no puedes cerrar un pliego. Cerrar un pliego se tiene que hacer por ley. No se cierran los pliegos así nomás. Bueno, hay otra pregunta, Rosa María. ¿Es cierto que el alcalde de Lima tiene el rango de gobernador regional y no fue considerado ni invitado a la reunión de gobernadores? Ah, no te puedo creer. No, sí, tiene el mismo rango de gobernador de Lima, de la provincia de Lima. Así como la provincia constitucional del Callao tiene un gobernador regional, la provincia de Lima tiene un gobernador, que es el alcalde de Lima. El alcalde de Lima metropolitano. O sea, el señor Muñoz tiene una triple condición. Es el alcalde del Cercado, porque el Cercado no es un distrito
electo con alcalde propio. Es el alcalde de Lima Metropolitana, que lo que conocemos como la provincia de Lima, y es además el alcalde de la región Lima, que es distinto de la región Lima Provincias. La región Lima Provincias está conformada por las provincias del antiguo departamento de Lima, que como ustedes saben, se las saben de memoria, las van a recitar conmigo así, pues, ¿no es cierto? Cañete, Ollón, Huarochirí, Canta, Cajatambo. Ya, esas son las provincias de la región de Lima. Esas tienen un gobernador. Y la provincia de Lima Metropolitana es, que coincide territorialmente con Lima Metropolitana, es la del alcalde Muñoz. Una pena que no lo hayan invitado, porque efectivamente tiene ese mismo rango, exactamente igual que el gobernador del Callao, y el Callao es una provincia, se llama Región Callao. Bien, Rosa María, hay más preguntas, pero la hora ya nos ganó, así es que... Nos gana la hora. Sí. Bueno, También, sí, bueno, mucho frío en esta ciudad, hay que abrigarse bien, ¿eh? Qué barbaridad, ha llovido toda la noche por acá, está todo mojado, así que a abrigarse y a seguir viendo estos contenidos que la verdad, yo sé que mucha gente está muy preocupada con la situación política del Perú, pero creo que de esto, Abel, de alguna forma u otra vamos a salir adelante. La verdad que sí. Y esperamos que nos acepten pues las invitaciones. El señor Béjar, que me atribuye poderes fantásticos, estoy muy agradecida, pero la verdad es un honor inmerecido, ¿no? El señor Bellido, que, en fin, da entrevistas jacarandoso y alegre, y con cachita, ¿no? También podría venir con nosotros. Y por supuesto Vladimir Cerrón, con el que podríamos tener una profunda conversación constitucional, si le apetece, ¿no? Muy bien, nos tenemos que ir, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Rosa María, cuídate mucho, y les recuerdo que el 31 de agosto tenemos nuestra rifa, la cuenta en el agente BCP 193 22 00 35 30 87, y el voucher lo envían al 959 67 9662 y ayuda a Radio Santa Rosa. Bien, Rosa María, cuídate mucho, nos reencontramos mañana, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.